Hola, ¿qué tal, monstruos? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes queremos pedir una disculpa por el retraso. Como saben, la situación sigue complicada y hay que quedarse en casa y tener la satánica distancia. Bienvenidos. Pero antes de comenzar, queremos mandar saludos. Voy por ellos. Muchas gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Tenemos saludos para Tomás Rockets, Goku XD, Cristian Villegas de Treasure Collection, Carlos Alberto Martel, Tadeo Mendoza, Javier el Wildcat. Tenemos a Gamaliel Montoya, Michelle Flores, Luis Alberto Cano, Digitalex, Van Rodríguez Moon, Ivonne Galván, Alejandro Guzmán, Park Avenue, Anabel Vega, Alberto Gaba Gaba, Abraham Martínez Guerra, Daniel Ruiz My Brava y a nuestro amigo Geller Geller. Muchas gracias, amigos, gracias por seguirnos, gracias por el apoyo y a todos los que nos han seguido en YouTube, a todos los que nos han seguido en las redes sociales, mil gracias. Y ahora sí, sin más preámbulo, queremos presentarles a un amigo de la casa, una persona que estimamos mucho, un profesional. Con ustedes, Jimmy McFly. I bid you welcome. Muchas gracias por la invitación, amigos. Un honor que estés en la Monster Cueva. Bienvenido, Jimmy. Bueno, tenemos a Jimmy McFly, caracterizador, efectos especiales prácticos y prop master. Un gran amigo, Y buen amigo. muy buen amigo desde hace mucho tiempo. Y explícanos, Jimmy, primero que nada, ¿qué es lo que haces? O sea, ya lo dijimos, pero explícale a la gente qué es un caracterizador, qué es alguien que realiza efectos especiales prácticos y qué hace un prop master. Bueno, empiezo por caracterización. Es transformación de una persona. Puede convertirse en un personaje, puede convertirse en un zombie, puede no tener un ojo, puede tener prostéticos de dientes, colmillos, garras. Es la transformación, Alterar la fisionomía. alterar la fisionomía de una persona y hacer un personaje ficticio. Eso viene abarcando caracterización. Efectos especiales prácticos viene enfocado a efectos que puedes hacer sin la ayuda digital, como tener un cuchillo con unas bombitas, con un aparato para que se libere la sangre, que no tenga filo, que lo pases por tu garganta y se vea el efecto de que sale la sangre. Old school. Eso es old school y es un efecto práctico. Y es algo que se viene usando en el cine y en la televisión y en el teatro desde que empezó esto. Entonces, Que Tenemos- últimamente pues, se ha perdido un poco por toda la tecnología que exacto, se está sí, usando es como... en películas. Hay como un amor y odio entre esto porque pues, yo lo Están veo... como los puristas, ¿no? Que Sí, sí, prefieren sí. O sea, a mí me gusta lo old school. Lo clásico. y lo hago de hace un tiempo. O sea, llevo este año que pasó, cumplí 10 años que entré. Y que has trabajado aparte de todo, ¿no? Y quien no te, Sí, no o sea... no te conozca no sabe que has estado desde series policíacas hasta beauty, Hasta la película más gore en la historia del cine mexicano. Y que todo eso te da una buena presentación, te da una buena carta y la mayoría de la gente cuando ve ese tipo de producto pues te busca. Entonces, pues sí, es una muy buena carta. Pero seguía explicando, me desvié. Bueno, estábamos con lo de los efectos prácticos, lo que me estaba diciendo Lalo. A mí por eso me gusta mucho lo que hace el gordo Memito del Toro, porque mezcla las dos cosas, mezcla los VFX con los efectos prácticos. Y tienes cosas como el fauno, tienes cosas como el ángel de la muerte, como el hombre pálido, como Hellboy, o sea, es muy buena la mezcla de las dos y a veces pasa mucho en el cine que se enfocan tanto en lo digital que no llega a verse tan Se convincente. vuelve hasta poco creíble. Sí, entonces, no sé, creo que viene del romanticismo de lo que decíamos por ser purista, pero a veces a mí me hace ruido. Y hay cosas muy impresionantes, o sea, los materiales que se manejan ahora, todos preguntan por caracterización y casi siempre dicen látex, ¿no? Porque es lo principal que conocemos de hace mucho tiempo, pero hay muchos materiales, hay muchas técnicas, ya existen muchas escuelas. También eso es otro punto a favor porque tengo 10 años y hace 10 años no No era estaba como eso. meterte a YouTube Sí, y o sea, encontrar un tutorial, ¿no?
O verlos detrás de cámaras. ¿Cuántos Claro. no vimos de nosotros detrás de cámaras de Los DVDs. Señor de los Anillos, de Jurassic Park, de Terminator, Terminator? O sea, el programa de la magia del cine, ¿no? Donde la mayoría de explicaban cómo nosotros hacían crecimos los con efectos. eso, sí. Entonces, pues sí nos inspiró. Y la industria aquí, pues, no es que esté estancada, pero no ha avanzado tanto que son todavía muy útiles los efectos prácticos. Sí, no han dado ese paso. Avatar no se hubiera podido hacer con efectos prácticos, que por mucho efecto y mucho amor que le pongas a lo que estás viendo en pantalla, te dé esa sensación de realista, ¿sabes? Exacto. Por más que lo veas y le pongan y nos desarrollen un software para que el pelo se vea el movimiento real, aún así hay algo que dices, no me cuadra, o sea, no se ve real, güey. Que también yo he visto que ves el salto del Señor de los Anillos a Hobbit. planeta, el Hobbit o al planeta de los simios. O sea, ya la cuestión visual, digital. O sea, ese close-up al ojo del planeta de los simios es como de... o sea, me demostraste todo tu poder en esa toma. Sí, sí, sí. Pero sí sigue existiendo esta onda. Creo que hasta para los actores, como esto de estar actuando Al aire. al aire, Al es aire. complicado. Pero también entra un poco la cuestión de generación, ¿no? A Sí. nuestra generación somos de preferir las cosas más al viejo estilo, más real. Nos Ver, gustan verlo. los puppets, ¿no? O sea, crecimos con El Cristal Encantado, Historia Sin Fin, entonces por mucho que el movimiento se viera el animatronic como dinosaurio del Parque Era algo Naucali, tangible. era algo que podías tocar, Sí, que exacto. ocupaba un espacio físico. Sí. La cuestión es de que para las nuevas generaciones están más acostumbrados a algo como Avatar, ¿no? Ellos esperan más del CGI y hasta a veces igual puede desencantarlos un poco el tradicional. Pero también viene ¿cómo llamarlo? Renacer de Sí. las artes antiguas. Porque hasta cuando anuncian un proyecto y dicen que va a tener más efectos prácticos, te emociona. Va a estar involucrado, no sé, Weta, Sí. Stan Winston Studio. Y recién pasó con The Mandalorian, ¿no? Y el bebé Yoda iba a ser en CGI, pero funcionó tan bien el animatrónico. Que fuera un popet. Y cuando ves la serie, sientes eso, te transmite algo y no es lo mismo que ver un muñequito hecho por computadora. Creo que lo que acabas de decir es súper acertado, Jimmy, lo que dijiste hace rato. Es ese equilibrio entre lo práctico y lo digital, lo que hace Sí. Guillermo del Toro. Creo que ese es el camino, ¿no? O sea, hay hay series y cosas que no hay casi manera de hacerlo físico y tiene que ser digital. Pero cuando le metes 2, 3 cositas, 2, 3 detalles que sí son tangibles, que son reales, al ojo humano no lo puedes engañar tan fácil. No, Y te da ese... y creo que ahí sí viene mucho Bueno, esto que nos burlábamos de la magia del cine. O sea, al final le estás cortando la magia porque sí se ve muy impresionante Avengers, pero estaban en un fondo verde, entonces sí. Sí, cuando ves el detrás de cámaras, Sí. es que Esperas ver a Thanos. Sí, es como va. sí, Y o sea, ves estos trajes grises. si llenos acaso de traen sus puntos. props y están como con el martillo y todo. Qué Pero curioso. no es lo mismo cuando veías un set de Star Wars, no veías El de todo los Goonies, el de los Goonies, el barco, Indiana es un Jones. set. Indiana Jones, yo me acuerdo que de cuando Peter vi el Pan. primer detrás de cámaras El de Hook. de Indiana Jones, era de la cantidad de animales que tenían que llevar. Ahora, volviendo al tema, ¿qué es un prop master? Ah, bueno, Prop Master. Pues también dentro de todas las cosas que se hacen, a veces tenemos que trabajar de la mano con la gente de props, de utilería, y pues a veces te piden que un arma falsa, que La botella la que se botella rompe. que se rompe, los hielos que no son hielos, un detonador, Un arma. las famosísimas reses que Alan estuvo con nosotros, pues muchas cosas que no tienen que ser reales y que se tiene que buscar la forma de que sea más liviano, que sea forma que no les lastimen a los actores. de O que por sea- legal, ¿no? O por legal, ajá. Generalmente son armas. Ujú. Muchas veces son armas, cuchillos o partes de cuerpo. Entonces, el prop en el cine o en la televisión es utilería Utilería. y tú Prop Master. Prop Master. Cuéntanos, Jimmy, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el género de terror? Sí, pues, justo cuando empecé a aprenderlo, que estaba en ese tiempo en la universidad y ahí conocí a un compañero de nosotros, conocido, Freddy, y lo primero que aprendí a hacer fue zombies, o sea, porque me gustaban mucho los zombies. Recuerdo que en ese tiempo decía yo que quería que explotaran el género de zombies, pero estábamos hablando del 2009, Ni que siquiera, nadie- de hecho, se había hecho, creo que nadie la primera pelaba marcha nada. zombie, ¿no? O sea,
no había zombies. Y cuando justo me gustaron, empezó aquí en México lo de la marcha zombie y toda esta onda. Empezó a crecer mucho. Y en ese tiempo a mí me invitó Freddy a participar con un amigo que se llama Alex Ortega, que iba a hacer su tercer cortometraje que se llamaba Atroz. En realidad ese fue el primero de género que yo hice. Entonces nos explicó y era como... Lex es como muy gráfico, entonces era como quiero cortes, quiero sangre, quiero que la orinen, quiero popó, o sea, quiero violencia, pero violencia que te desagrade. Entonces yo soy fan del terror. El horror Sí. en algún punto te salta, ¿no? Trabajaste Sí, sobrepasa. en Esquezo Diabólico. Es que ¿Cómo es se llama? diabólico también. Ah, neta, sí, Es que el actor es tu primo, decía, huevo, sí me acordé. Sí, pues ya eso fue como los 3 años después de Atroz. Porque Atroz empezó como corto, funcionó, se hizo una segunda parte como corto, pero la mitad de la edición, Lex dijo, güey, no mames, tengo un proyecto muy choncho. Que puede crecer Y más. se hizo ya la idea de que se fuera la película de Atroz, Perfecto. pero en el inter de eso, él quería entrar a... Era VHS, ¿no? Era VHS, creo que Ajá. sí, hizo como Había un corto salido ya el VHS 1. para entrar a VHS 2 y no se le dio, o sea, entonces él se le hizo buena idea hacer una fusión con varios directores mexicanos y se empezó lo de México Bárbaro. Pero eso fue en el inter entre Atroz y México Bárbaro, entonces ahí entré a México Bárbaro, hicimos 2 historias que nos tocó hacer utilería de descabezados, nos tocó hacer un vagabundo en Tlatelolco, un niño que le quitaban los órganos. La verdad es que era divertido porque la mente torcida del ex te daba como material de órale, saquen muchas cosas, hagan mucha sangre y todo esto. Sí, no tenía limitación. Y cuando ya se hizo En ese Atroz, pues aspecto. nos dio como más carta, entonces pues sí fue como, bueno, si queremos hacer horror, estos dos lo pueden hacer. Que era en el tiempo que estaba yo en Reality Effects, se empezaron a caer más proyectos, luego llegaron ya a hacer criaturas, luego ya llegaron como llamados de, oye, solamente queremos que en El Señor de los Cielos vengan a hacer un descabezado, vengan a hacer unos que se derriten en ácido, entonces empezaron a salir más cosas porque se dieron cuenta que nos especializamos en el género horror grotesco. Bueno, yo había estado a cargo, ¿no? De lo de la serie. Nuestros pininos en la serie de Que ya eran Narcos. ustedes el estudio encargado de efectos. Sí, o sea, la primera serie que nos dieron se llamaba ¿El Equipo? El Equipo. Y ahí nos encargaron de hacer descabezados, nos encargaron de hacer cuerpos, Que también fueron cosas que por Sí, la o sea, censura cosas que en su momento estábamos súper... ¿Te acuerdas que tú estabas ahí? Estábamos súper espantados porque mucha gente a veces piensa que porque haces efectos especiales, pues no te das con la sangre, ¿no? No te da cosa ver cuerpos. fotos, no eres miedoso. referencias. Ustedes que me conocen de hace un rato saben que soy muy miedoso, saben que Creo que todos. soy medio asquerosón. Y aparte fueron como meses de pasarnos toda la noche viendo el blog del narco para tener Teníamos que ver referencias. el blog del narco porque eran nuestras referencias. Y entonces, Y él estar viendo Snuff, sí. literal. Y pues llega un punto en el que ya yo veía los diarios y en lugar de decir, oye, qué mal, le cortaron la cabeza, era como, oh, de seguro aquí se le puede poner, mira esta vena. O sea, llegó un punto en el que ya nos Lo ves empezamos- normal, güey. Sí, nos empezamos a clavar. Las señoras, esos chavos andan mal. ¿Por Sí. qué ven el periódico tan de cerca? Yo recuerdo que de las primeras veces que fui a un taller en orden de caracterización y efectos especiales, Nos alarma. tenían una carpeta de este vuelo de alarma. Y te decían, bueno, ¿tú qué quieres aprender? Ójalo. A ver hasta dónde llegas. ¿Quieres referencias? No, neta, llegabas a la mitad y si era un... Náuseas. Veías como mucha sangre, veías como los ojitos, veías como todo eso. Y yo fui de las personas que vi Trauma, de seguro ustedes también vieron Ujú. Trauma, ¿no? Sí, lo Vi hicieron. Trauma 1, 2, 3, 4, Y Show 5. No Mercy. Sí, o sea... Faces of the Dead. Y aparte yo sí era de estos niños malillos que sí decían, no, a mí traen unos polvitos hasta con salsa, no me pasa nada. Y a la mitad, pues sí, como todos, yo estaba asqueado. Sí. Lo mismo es con esto, o sea, llega un punto en el que pones tanto esfuerzo en el detalle, en el que se ve real y todo, que sí llega. Que tienes que aprender cómo se descompone un cuerpo, Sí. cómo coagula la Sí. sangre, cómo se ve un moretón. Todo eso para poder tú recrearlo. Que mucha gente no sabe, dentro de las muchas cosas que haces en tu oficio es el
preparar simulacros, ¿no? Por ejemplo, Sí. para Pemex. Para Pemex hicieron unos quemados y con vidrios en las espaldas, sí me acuerdo. Eso fue divertidísimo porque Oh, así, loquerón. No, es que metían a la gente por la entrada principal del hospital de Pemex, de aquí de Azcapotzalco. Entonces era para preparar a los paramédicos de que cuando llegaran y vieran un traumatismo o una herida o Ya una traen la quemada de experiencia, grado ¿verdad? 5, es decir, bueno, yo ya vi Sí, sí. esto, ¿no? Entonces cuando los iban metiendo, sonaban la alarma del hospital y los metían por la principal. Entonces la gente que iba a consulta general se quedaba así como, "¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?" Y pues era bueno, la gente lo está viendo de lejos, vio sangre, obviamente cualquiera se va a espantar. No, los doctores llegaban al final del proyecto y nos decían, se ve real. Neta era lo que más nos daba así como de... es cuando sabes que estás haciendo... un doctor te dijo que se ve real. Es cuando sabes que estás haciendo la chamba bien, ¿no? Sí. Cuando un doctor dice, es que sus heridas se veían reales. Entonces estás haciendo una muy Y que buena también chamba. aquí a veces yo me burlaba con gente cuando estábamos trabajando y te decía, es de los pocos trabajos que a veces te pueden decir se ve horrible y no te sientes mal, desde esa era, Gracias. esa era la misión, que Gracias. se viera horrible. Y yo que me espanté con los cuchillos en la espalda de Anaí. Ahora, Jimmy, ¿cuál es la película o las películas que más te han inspirado, más te han metido en esto? Que igual y te inspiraron para dedicarte a esto. Para dedicarme a esto. Creo que en alguna ocasión lo platicábamos y se los dije que sí entra por terror, pero el primer así acercamiento que dije yo, esto es así, eso sí. O sea, a mí se me hace la meca, o sea, es un parteaguas de cine de terror, o sea, porque tienes todos los efectos prácticos y nunca te das cuenta Sí. de que son efectos prácticos. Tiene caracterización. O bueno, no te los No cuestionas. te, en sí. no te los imaginas como efectos. Y la vi a escondidas porque la pasaban en Canal 11. Entonces creo que fue como que iba al baño y me pasé por mi vaso de agua y fue ¡ah! ¿Qué estoy viendo? Cuando ya vi que le daba vueltas y empezó fue de miedo. Para ti, ¿quién es el máximo referente como artista de efectos prácticos, efectos especiales? Prácticos. ¿Quién es el...? Yo tengo dos porque me gusta mucho, creo, el estilo. O sea, pero hay más. Me gusta mucho Tom Savini y Dick Smith. O sea, creo que sí. Que también en este caso tiene que haber la ejecución. Sí. Dick Smith creo que es... Sí, Dick o sea, Smith tiene... Savini es muy bueno porque con lo poco que tenía, tomó unos recursos incluso hasta de trucos de magia y hacía unas cosas increíbles. Sí. Pero en cuanto a ejecución, la limpieza del trabajo, Dick Smith es... Sí, o sea, veías los prostéticos, yo me recuerdo la de El Exorcista otra vez, que era hasta acá. La mayoría de los caracterizadores siempre es de aquí para acá. Entonces él hace un super molde para que no se notaran Las uniones. Aparte él es el que creó la técnica de prostéticos seccionados Sí. para vegetar. Y es muy funcional, o sea, hasta la fecha es como... Entonces, si se lo hacías completo era como una máscara. Entonces que en el Rígido. oficio, Sí. una de las cosas más difíciles que tienen que lograr como artistas de efectos especiales es un avejentamiento, que se vea natural. Y borrar las uniones, que es... Sí, pero sobre todo que se vea real, que es lo que hacía Dick Smith, ¿no? Que se vea natural. Sí, que no te veas como, no sé, Carlos Sí, o sea- en chiquilladas con arrugas. O que sean arrugas de Doña Florinda, ¿no? O sea, para un teatro te funciona, pero para una Para una Película. pantalla, que ahora también ese es otro asunto con los que la alta hacemos... definición. Los que hacemos caracterizaciones es mucho lío. Eso también es algo que ha pasado últimamente cuando se hacen caracterizaciones. Pues sí, a veces te tienes que poner de acuerdo con el VFX. Que Para así como post. de, oye, aquí no se le puede cubrir por esto y va a tener un tiro así. ¿Qué hacemos? Se puede editar. Perfecto. Que también es eso que se está haciendo ahora, ¿no? Sí. Si hay como una parte de una mutilación, está toda la caracterización de zombie y esa parte está verde. Solo le pones la... ya pones La Sí, verde, ya sí. le pones unos dientes adentro, ya no tienes que hacer el hueco que lo, con que, dientes encima. Es esta fusión de práctico con lo que hizo el gordo. el Lo gordo. que hizo Sí, o sea, de mil literal. olor a panqué. Ahora, ¿cuál es tu película que consideres una obra maestra en los efectos prácticos? Que digas, esto es una joya por cómo lo realizaron. Terminator 2. Es una obra maestra de los efectos prácticos. Neta, Y los es digitales. una obra maestra. Fue de los episodios que más recuerdo de la magia del cine del programa que salía, que decían que Arnold se sentaba en una silla que lo maquillaran
Y eran 6 horas de maquillaje, güey. 7 horas sentado poniéndole látex, poniéndole aparte, los balazos. Que el foquito en el ojo y que se viera como el cromo, era de... Bueno, eres Stan Winston. Sí, es Stan Winston. Terminator 2 también fue de esas primeras películas donde la fusión de digital y Sí. físico, porque el T-1000 no funcionaba de una manera práctica, no había forma de hacer la T-1000 de una forma práctica. No, en algún punto lo veías como el Oscar, porque necesitaba la cuestión Tenía que ser digital, que también no estaba tan bien desarrollado en su estaba como tiempo. que en Sí, beta. o sea, Pero yo lo veía mucho en explosiones, cuando se cortaba, cuando se quitaba el brazo, cuando salía la mano mecánica, la explosión de la bomba atómica, cuando estallan las rejas, cuando están las las maquetas, rejas, se se hacen los empieza- cuerpos, o sea, Las todo- maquetas. las maquetas, o sea, todo eso a mí se me hace que es una obra maestra. O sea, Sí. Terminator 2 es tu joya. las acciones de cuando va sobre el tanque de hidrógeno, o sea, no. El cabello de John Connor. Cabello de John Connor, sí. Todos quisimos. Nunca ese se le pierde el peinado a John Sin Connor. verte chundo, ¿no? Tienes ese corte sin verte. ¿Qué opinas sobre el terror, el cine de terror en México? ¿Y qué está pasando? Porque mucha gente como yo, que me gusta el género, de repente cree que México se está quedando muy atrás, que no están haciendo nada, y que tenemos No Manches Frida 9 en lugar de una muy buena película de terror. O sea, ¿qué está pasando? Tú que estás metido en esto. Pues ha sido como una onda ahí de tema luego entre conocidos del medio, que a veces es lo que vende. O sea, desgraciadamente es lo que vende y hay actores que tienen muy buena estrella y venden muy bien. O sea, el cine es un negocio que no te va a generar los millones fácil. O sea, vas a invertir unos 200,000 pesos en hacer un cortometraje, pero esos 200,000 pesos no sabes si te van a regresar en algún punto. Tal vez no te regresen. Tal vez nunca vas a mostrar tu trabajo. O te regresa el dinero Ajá, entonces 5 años después, ¿no? Es un albur. Ahora, hacer una película, un albur todavía más. Y lo que es el problema son los proyectos que se apoyan. Porque como tal, el género aquí en México está muy fuerte. A la gente nos gusta mucho el terror en México. Y es lo que hablamos. Paranormal, o sea... Es lo que hablamos la otra vez que estabas aquí con nosotros, Sí. ¿no? Que decíamos, la gente de México hasta cierto punto es como morbosa y vende, ¿no? Nos vendieron 13 miedos, lo que la gente calla o lo que la Lo gente que te cuenta, lo extra normal. Y Sí. toda esa cosa, creo, siguen al aire después de 6 años de bajar videos de YouTube y describirlos de Sí, cosas o paranormales. de ver una señora que llega y dice, ay, aquí murieron 10, oh, estoy poseída. O sea, sigue vendiendo, ¿no? Sigue Al vendiendo. mexicano siempre le ha llamado la Sí, atención eso. Tan solo pues las leyendas, cuántos no hay. Y culturalmente. de morros que te decían, no, es que aquí la escuela se creó en un cementerio. Todas las ¿Cuánto, escuelas no? están Era un construidas. paseo, sí. O mataron a una maestra, Ujú. o te va a Se salir el aparece una espíritu niña. de la niña Jaime. En el baño, en los baños de las escuelas siempre se aparece algo. Pues es un, Bueno, sí, es un una- requisito. un mojón. Sin ir más lejos, hasta el tipo de violencia con el que se asesina, por ejemplo, el narco, el crimen organizado, no es Natural. no es natural. Sí, no es de un balazo y ya, ¿no? Es Sí. como, se van al extremo. Tiene es- hasta un cierto toque medio ritualista y medio tribal. O sea, México es muy peculiar su relación con la muerte y con el miedo. Sí, Sí, pues, sí es Literal, nuestra fecha de Día de Muertos. en la médula. Entonces, a Nos mí, mueve a mí me mucho. hace ruido que teniendo todo esto, que tenemos todo este estudio de mercadotecnia, de que estas series de lo extranormal y eso, o sea, se siguen viendo, la gente sigue viendo. Si dicen, es que captamos ovnis en tal laguna y pasa en el programa de lo extranormal, toda la gente está viendo, y que la bruja del árbol de acá por Atizapán, ¿no? La bruja de Calacuaya, y todos y van y toman fotos y todo. ¿Por qué no está haciendo la gente del medio? ¿Por qué no están haciendo terror? ¿O qué está pasando con el terror? Porque a lo mejor Bueno, sí están haciendo y no lo sabemos. pero también es complicado, o sea, puedas obtener el financiamiento para un proyecto de ese tipo. Sí, está muy difícil. Digo, pero el gremio Es muy yo creo que complicado. también tiene otros métodos de dinero, Sí, o sea, ¿no? en la mayoría de los que estuve fue como porque pedían prestado los directores, los Ujú. productores a sus amigos, a la tía, al primo, lo metimos a fundadora, o sea, se estuvo buscando la forma de hacer los proyectos, porque sí hay, pero Sí, ideas. aquí no se lo creen. O sea, alguna vez creo que lo platiqué con ustedes, aquí la gente
si ven una película de ciencia ficción hecha en México, te lo van a cuestionar. Sí. Porque pareciera que porque es hecho en México es Está chafa, mal. está mal hecho. Cuando tenemos cosas de muy buena calidad, pero todos piensan que... Sí, ya es una... que porque tiene el estigma de ser automáticamente mexicano. no. A veces es malo eso. Isaac Svan Ujú. hizo Los Parecidos, que a mí se me hizo una propuesta Y muy interesante, porque es como un episodio de la dimensión desconocida mexicana. Sí. Es muy buena. Creo que sí, o sea, su misión de sentirte estresado, encerrado, la cumple. Hasta el último, O sea, ¿no? sí, Dices, sí, ¿qué es está como, pasando? Y el final fue para mí así excelso. El final estuvo increíble. La devuelven. Vuelven, por de ejemplo, Isa Vuelven López. se dio a conocer porque Guillermo del Toro habló de ella, pero Pero- mucha gente era así como... Y yo no le Ya- tenía- Ya tiene años. Ya Sí, tiene bueno. rato que Y salió. yo no le tenía fe. Yo, ahora que nos la puso Cuca, Muy buena, es muy me buena. dijo, o sea, me explicó de qué iba, y así de narco, niños, y dije, ay, no, otro Piedras Verdes, Mira, Perfumes o sea, Violetas, en algún no. punto a mí me recordó mucho del Espinazo, Tiene- porque sí. soy muy fan del Espinazo. Sí tiene su... O sea, tiene. sí su- se ve su ahí base, como su, una, su carta de amor a ajá, Guillermo. una escuelita, Guillermo. Pero es muy Sí. interesante Creo que en este cuarto es muy interesante todos lo amamos. Sí. fusionar, No hay Te problema. amamos, Guillermo, te amamos. fusionar el género de terror con la Mi realidad, corazón ¿no? de O sea, Peña De Peña Nieto, sí. en una historia de víctimas de narcotráfico meter esa subtrama sobrenatural. Y que te está hablando de que no necesitas a fuerzas hablar de La Llorona o hablar de La Planchada O hasta los o hablar efectos, de, ¿no? de los- O de sea, lo que siempre te están hablando. Que también también yo los tengo un problema efectos, con eso. los efectos los manejaron muy bien. No te enseñan mucho, pero con lo poco que te enseñan te causan esa sensación. También a veces menos es más. De cine mexicano, de terror, Vuelven, si es de lo último que he visto, sí me Sí, me sí, gustó mucho. estuvo muy buena. Es que digo, o sea, hay muchas cosas y ahorita creo que también algo que está apoyando moralmente a muchos de los que están haciendo el género es Guillermo del Toro. En esa cuestión de cine nacional, pues tiene el estigma por lo de Pedrito Fernández, ¿no? O sea, de que no es una película meramente de terror, porque era una película que salía en el 9 y que no estaba como catalogada como, ay, los mejores efectos. Pero era un muy buen intento de hacer cine Pero fíjate de que Tenemos- curiosamente, en México. podemos ver, no sé, en el resto del mundo películas italianas de la época ochentera, setenteras, son de culto. Sí. Y tú comparas los efectos y las actuaciones de No. esas películas italianas con las mexicanas como Cementerio del Terror. Ahí van. Sí. Y son, hasta a veces son mejores técnicamente las mexicanas. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hay un Blu-ray edición remasterizado especial de una película como esta cuando, no sé, Hugo Stiglitz, ¿no? Bien podía salir en Otras cosas. Cementerio de Terror o en Italia a grabar el ataque de los zombies atómicos. No, Y es de culto la película italiana, pero la mexicana es como de... Hasta te burlas, ¿no? Y tenemos luchadores. No, y tenemos muy buen cine. Teníamos Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche. Teníamos Libro de piedra. Libro Yo de tiene piedra. muy poco, hace poco que la vi. Y Hugo me produce un miedo así. ¿Qué pedo con Hugo? Es que- ¿Y qué pasó con todas esas películas de terror que teníamos? ¿Y qué está pasando hoy en día? O sea, ¿por qué nadie... Hubo un remake de Hasta el viento tiene miedo y sacaron a Martita, Sí. ¿no? Martita hizo la película, pero... No te metas con Marta. No, dije, Martita estuvo en la película, creo que es lo más rescatable. Pero el remake no se compara a la original. La Y original que da miedo. Regresa al punto que estábamos tratando hace rato. Porque Martita vende. Vende muy bien. La Bueno, verdad pues es que- entonces... o sea, yo creo que si... que el gremio tome a Omar Chaparro y haga películas de terror con Yo Omar me Chaparro. quedé No estaría esperando. mal, ¿eh? Yo me quedé esperando otra temporada de 13 miedos. Que se me hizo algo. La verdad es decente. que yo no bien recuerdo hecho. qué directores estuvieron Sí, ahí. sí estaba bien hecho. Pero Pero vamos, sí a, está vamos a muy lo bien. mismo. Televisa nos pone la hora marcada y traumó a mucha gente. ¿Por qué Televisa ya no hace nada de terror así? Y saca 13 miedos, que para mí fue una belleza. Es más, hasta los comerciales de Doritos 13 miedos, Muy buenos. los cortos, el del hombre lobo, el del payaso, fueron muy buenos. Y ya no siguieron. No, y es que, o sea, viene lo que decía, a veces es esta cuestión de no se la creen, no creen en el género, como que lo menosprecian bastante. Pero tenemos, en México hay bastantes festivales y mucho material de género de mexicanos ha salido a otros festivales, Incluso a España, luego hay cosas que Brasil. conocen más en Ajá, otros y países. lo conocen que el más en mismo otros México, países. ¿no? Como
la gente que valora tanto el cine del santo contra las momias. Ujú. O Que sea, es más yo valorado en Europa que aquí sí, en que aquí, México. o sea, aquí le dices a la gente, oye, el santo contra las momias es un chiste, o sea, no te lo toman en serio. Y es algo muy bueno. Sí, es algo de culto. Es algo muy bueno, ¿no? Y como dices, hay un montón de festivales, eso sí, ¿no? Está macabro, está mórbido, hay como mucha gente aquí Sí. en México. Lo vimos en el Terror Adventure hace como 15 años o no sé cuándo fue, esa madre ¿No? en el Palacio de los Mucho- Deportes, que trajeron a Freddy y a Jason y a Leatherface. Sí nos vendieron espejitos, sí nos vendieron algo maravilloso. No fue lo que nos vendieron. No. Yo sigo reclamando mi entrada Es que de el problema- 150 pesos, no El sé cuánto fue. problema es de que cómo llenas un evento así de grande cuando no hay suficiente gente que venda cosas de eso. No, y déjame decirte algo, yo fui los 2 días y estuvo lleno. Sí. Entonces de repente dices, sí hay gente que apoya el terror en México. pero no había nada Nos que nos consumir. vendieron otro festival y trajeron a Joe Romero a dar una conferencia. Ujú. Ah, No podías caminar en los pasillos. Era mucha gente. Era demasiado pequeño. Y yo me acuerdo que para darle la vuelta a los pasillos a ver qué vendían, porque había playeras, había tazas. Me había acuerdo que puestos de cosas, compré una hebilla de Frankenstein, compré una taza de cuentos pero de había de Celefita. todo. Estaba Todo el bien mundo traía de campechano. todo, Había sí. puestos que traían juguetes de Marvel, había cosas de anime, o sea, fue una... Era la Friki Plaza, era una disfrazada TNT de terror. de una convención de terror. Pero de repente te das cuenta de la magnitud de la gente que apoya el terror en México. Entonces Sí. sí hay un público. Ha habido eventos, ¿no? En Guadalajara y en Monterrey que sí se han visto, han traído actores de The Walking Dead, ¿no? O Un evento de Monterrey Morelia. he visto. O- Pero convención como tal, en No, como- Guadalajara y en Monterrey ha habido unas que sí han traído cosas muy pesadas y gente muy importante. Y ves si está lleno. O sea, sí, la gente quiere eso, sí lo quiere Sí queremos consumir. terror. Sí, porque... A toda la gente que está allá afuera, que nos está viendo, Pablo Guisa, todos los que se dedican al terror, al cine y todo, sí queremos terror mexicano. Por favor, por favor. Sí, Sí queremos. hace falta. ¿Qué es Horror Corporation? O sea, cuéntanos, porque vi que subieron varios directores unos cortos Ujú. bajo la firma de Horror Corporation. ¿Qué es Horror Corporation? Pues yo el año 2017 conocí a unos directores porque estaban haciendo algo que se llamaba Sindicato de Terror. Otro proyecto. Otro proyecto. Lo agarré y dije, bueno, me voy a quedar acá. Y el primer proyecto que me ofrecen se nos va. Pero cuando se nos va, Rodrigo López Portillo, que es de los que empezó con esto de Horror Corporation, pues se quedó con la espinita de yo quería trabajar contigo y yo era de yo también quería trabajar contigo. Tenía muchas ideas también, muy onda Lex, mucha sangre, cortamos. Me acuerdo cuando leí el guión con Alan, sí se me quedaba viendo así como de nos vamos a volver locos, no vamos a poder. En algún punto creo que por eso también no pasó la película. Por algo. Si nos íbamos a volver locos o nos íbamos a terminar matando. Y luego salió, que pasó un tiempo, salió otro proyecto, se nos volvió a cancelar a Rodrigo y a mí. Y eso era una serie de terror. Y ahí yo ya había conocido a Elena. Y entonces me empezaron medio a decir así como, oye, pues es que sí me siento mal por esto de que no hemos podido trabajar, no se nos ha hecho el proyecto, ¿no? El dinero, los inversionistas, shalala, shalala. Pero tenemos algo, esperemos que te convenza. Un día me invitaron a la casa y estaban los 5 directores. Eduardo, Héctor, José Luis, Rodrigo y Elena, y me mostraron el proyecto, me dijeron que queremos hacer esto, y nosotros vamos a hacer Horror Corporation, porque queremos hacer cine de género. Es una especie de colectivo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que si cada quien lo quiere hacer por su lado, pues esto no va a avanzar, entonces nos tenemos que apoyar como un colectivo y tenemos que levantar proyectos. Bravo. Y de ahí fue de, bueno, vamos a empezar con este cortometraje, que vamos a entrar los 5 directores, al final solo se ajustó para que quedaran 4 directores. Y la verdad es que el resultado es muy bueno, es muy gratificante saber que la gente que le gusta el género y que lo quiere hacer, lo está haciendo y lo está haciendo bien. En La Paz, la última vez que fui, uno de mis alumnos, Reinaldo Mesa, está haciendo su proyecto y también va a hacer un largometraje. Entonces, sí hay mucha gente que lo quiere hacer, sí hay mucha gente que cree en el género y estamos en el mejor momento porque después de 3 Oscars, de 3 mexicanos, todo el mundo voltea, bueno, 3 mexicanos ganaron un Oscar, Ya no es mejor coincidencia, ¿no? fotógrafo, o sea, ¿qué están haciendo en México? Yo estoy seguro que todos ven como ellos tienen un lenguaje visual que no hemos comprendido todavía. Hay gente que está haciendo stop motion, hay gente que está haciendo cosas con puppets, hay gente que está haciendo los efectos prácticos, los VFX, videojuegos, o sea,
estamos generando mucho y también mucha gente se está enfocando en los géneros. O sea, lo último que hiciste, tengo entendido que fue con Alan. Platícanos, ¿cómo les fue? ¿Qué fue lo que pasó? Tu experiencia, Flaco. Con Horror Corporation, en lo poco que yo estuve fue mucho amor. Sí, o sea, Todo sí fue hecho por toda la gente que estuvo involucrada. sí fue mucho... Sí fue mucho amor al arte. de ponerse la camiseta y vamos a darle, a ver qué sale. Y hubo momentos de improvisación en los que pues, te tienes que adaptar a las limitaciones o a lo que se solicita en el momento. Entonces, fue interesante. Yo no estoy tan de lleno de eso ni siquiera me llamaría profesional, no soy parte. Las veces que me invitaron lo disfruté muchísimo, siempre se los agradezco. Así Pero de- también llegaron a ser Un momentos, poquito, se los agradezco, pero... también a veces llegaron a ser súper caóticas. Sí, por eso. Sí es muy padre, cuando ves las cosas en pantalla es hasta... A mí me da orgullo ver cosas que hizo Jaime, y Alfredo, verlas y decir, yo los conozco, ¿no? Yo sé quién lo hizo, les quedó muy bien, me gustó. Sí me pasa cuando veo el trabajo de Eso ellos. es muy agradable. Si la gente supiera todo lo que hay detrás de todo eso, valorarían igual un poquito más las cosas, ¿no? Es muy fácil ver un DVD, una película y despreciarla, pero no tienes igual la idea de que pues, mucha gente comió de ahí, hubo muchos sacrificios que se tuvieron que hacer, Sí. hubo muchas horas y muy malos momentos que tuvieron que ocurrir para que se hiciera eso posible. Entonces, dentro de lo que hablábamos de la crisis que tiene el género en México, creo que sí es importante quitarnos el malinchismo. O sea, nos pueden Sí. gustar las cosas extranjeras y es válido, pero no Se le hace mucho el feo en lo nacional. Exacto. Eso... O sea, podemos ver una serie de Netflix X, verla y darle el beneficio de la duda y termina siendo una basura, pero no podemos darle el beneficio de la duda a un proyecto mexicano. Sí, no. Sí, eso es... Entra el malinchismo, ¿no? Igual nos gusta, igual no nos gusta, igual es bueno, igual es malo, pero por lo menos velo. Mucha gente se partió la madre para que lo vean. Sí, porque Por lo menos regálales esa hora estamos y media de en, una en- película. aparte en una era en la que tenemos mucho contenido visual. O sea, creo que en lugar de criticar, pues debemos de ver más para saber qué vas a criticar, ¿no? O sea, sí tenemos que aprovechar esta era de tenemos todo esto visual. Igual la mitad no va a ser buena, pero vas a tener referencia de todo y vas a saber, no me gustó por esto, o sea, no te gusta por esto. A veces a mí me preguntaban los alumnos de taller, bueno, ¿y tú cómo empezaste a adentrarte y cómo te gustó? Y era, pues, porque era observador. Ya para despedirnos, ¿qué viene a futuro? Sabemos que ahorita estamos viviendo una situación bien compleja, esperemos que pronto pase. Seguramente muchas cosas que estaban ya a la puerta se tuvieron que Sí, se quedar en pararon. stand-by, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué quieres hacer? Bueno, pues ahorita a futuro, la verdad es que en algún momento, ustedes que me conocen de hace un rato, ya no lo quería hacer. Ya no lo quería hacer porque ya era mucho el estrés, era poca Sí. lo que se generaba. Aunque sí me conocía mucha gente, pues sí a veces existe esta mala idea de que si trabajas en los medios ganas mucho dinero. No ganas mal, pero no ganas como para estarte haciendo güey 2 años, ¿no? O sea, necesitas estar trabajando todo el tiempo. Y este año empecé como a querer hacer las cosas de nuevo bien. Se vino esto, pero tampoco es para que lo pare. Y entonces ahorita tengo el proyecto de que me quiero ir a hacer unos cortometrajes a La Paz con Reinaldo Mesa. Y ahí traigo un proyecto de hacerlo como largo para un proyecto de terror y de género con criaturas y todo. Y Qué me chido. da mucho gusto porque pues viene de La Paz. O sea, De un eso lugar se está hablando de que si hasta el norte, en el centro y en el sur, entonces en todo México estamos haciendo cine de género. Eso me da mucho gusto. Estoy platicando un proyecto con Mike y le quiero ayudar. Bueno, no le quiero ayudar, le voy a ayudar y estamos viendo cómo se va a levantar eso. Se viene a ver si se realiza esta vez. No, yo estoy ya más que apuntado para que lo armemos. Y algunas cosillas de ir a dar talleres a Monterrey y todo, o sea, seguirse moviendo. También no sé qué vaya a pasar con las cosas con Horror Corporation, no sé cómo también se vayan a ajustar ellos, porque también, o sea, todos nos movió. Utilería me gusta mucho, porque
porque es más trabajo en taller, en casa, un poquito más tranquilo. No siempre, porque también hay bomberazos, pero me gusta. Y llevo un rato haciendo props para El Señor de los Cielos, para varias series de Argos, que empecé eso haciéndolo en Reality FX, pero pues después cuando yo me separé, lo sigo haciendo. No es un trabajo que no me gusta mucho. Voy a hacer un proyecto en el que voy a estar de Prop Master con Eugenio Derbez. O sea, Ahora hay cosillas que se están sí. moviendo cosas chidas. Sí, pues no queda de otra. Ahora, ¿cuál es el efecto que más te ha gustado de los que has hecho? Uno que veas y digas, El de Atroz, el de cuando le cortan el pene. Sí, creo que eso fue de lo que sí quedó al tiro, porque aparte no había más. tenía O que sea, ser. tenía ¿o que no? ser, Fuera, tenía fuera. que ser. Y que quedara fue como, uff, como Forrest. Algo menos de qué preocuparse. Pues Jimmy, tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales, estoy en Facebook como McFly Jim, en Instagram estoy como Jimmy McFly, en Behinds estoy también como Jimmy McFly. En Tinder, ¿cómo estás? Maldita sea, estoy en Tinder todavía. En Grindr ahora. Buscan a El McFly. flaco de oro. Oye, también hiciste efectos para teatro. Con el Para no. teatro con Enoch. Enoch Enoch Leaño es un muy buen amigo que conozco de hace como 6 años, 8, no sé, tiene un rato que lo No, conozco. tiene más, estaban Tiene haciendo más. la ruta. Y hicimos muy buenas migas porque en ese tiempo yo le hacía una caracterización de tuerto. Y pues platicábamos y yo soy mucho de platicar. No necesito decirlo, Sí, ustedes me obvio. conocen. Y pues eso me trajo como muy buena amistad con él. Y cuando iba a hacer obras de teatro se llevaba desde aquí de México hasta Baja California los props que nos pedía o las cosas que nos pedía. Y una ocasión nos pidió que era hacer como un maniquí que todo el tiempo le estaba hablando en la obra. Era un diálogo de alguien hablándole a alguien que estaba sentado en la silla de ruedas. Y tú todo el tiempo decías, es un muñeco, es un maniquí. Pero se movía por control remoto, entonces por atrás no. Y movía la cabeza y solo hacía el movimiento de mano. Era un animatrónico súper básico, pero la gente se impactaba mucho en el teatro porque era así de, ¡oh! No era un muñeco, no era un muñeco, es una persona. Toda la obra se la pasó. Toda la obra se la sentado. pasó, no se movía. ¡Oh! Obviamente Enoch no les dijo, y cuando llegó fue de, güey, la gente en el teatro pensaba que sí había. Que sí había O sea, alguien ahí. eran los aplausos y, bueno, y el señor de la silla no va a salir a que le aplaudan. Sí, porque se llevó la obra, no se movió. Entonces, para teatro es muy divertido también hacer los props, porque ahí no tienes cómo esconderlo, o sea, debe de ser algo que funcione y lo tiene que ejecutar el actor. Sí. Pero ya, platicaremos luego. Muy bien. Muy bien, muchas Se gracias, Se Jimmy, nos acabó el tiempo. por la entrevista. Muchas gracias por venir. ¿Qué estás haciendo tú? Está muy chingón y bueno, pues seguimos en esto y qué bueno que estamos en contacto. No, sí. Y ya tendremos otros programas contigo. ¿Y esta es tu casa? Bueno, es casa de Miguel, pero Esta si quieres es venir, mi casa, que es su casa. hay una llave en la jardinera. Bajo la piedra redonda hay una llave. Y carnales, nos vemos en el siguiente episodio. Y ya saben, nuestras redes sociales somos infamous-monsters, Ah. casi en todas. Y, Utilicen la app de... hay una app en Instagram, pueden Face meterse, app. hay un filtro y pues, que se diviertan. Bim, 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 bim. Ya.